Me negué a desconectar a mi hermano del respirador. Toda mi familia me odia por eso. Pero no me arrepiento. Hola Reddit. Esta es una historia que nunca pensé que compartiría, pero llevo meses con esto guardado y ya no puedo más. Necesito desahogarme y quizás entender si hice lo correcto. O al menos, no sentirme tan solo. Soy hombre, 28 años. Mi hermano, Leo, tiene 25. Toda nuestra vida fuimos muy unidos. Mis padres eran estrictos, fríos, obsesionados con la imagen pública. Eran de esos que creen que mostrar emociones es debilidad. La única persona con la que podía ser yo mismo era Leo. Él era mi mejor amigo, mi cómplice, mi mundo. En enero del año pasado, Leo tuvo un accidente de coche. El conductor del otro auto estaba ebrio y se pasó un semáforo. El impacto fue brutal. Leo fue el único sobreviviente. Pero quedó en coma. El diagnóstico fue devastador, daño cerebral severo. Los médicos nos dijeron que había una posibilidad mínima de recuperación, casi inexistente. Mi madre se desmayó cuando lo escuchó. Mi padre no dijo nada. Solo preguntó cuánto costaría mantenerlo conectado. 2 semanas después, mis padres convocaron una reunión familiar. Querían desconectarlo. Yo me negué. Dije que mientras hubiera una posibilidad, aunque fuera mínima, no íbamos a rendirnos. Que él lo haría por mí. Mis padres me acusaron de egoísta. Dijeron que solo quería aferrarme a una ilusión, que estaba torturando a Leo. Mis tíos estuvieron de su lado. Incluso mi novia en ese entonces me dijo que tal vez era hora de dejarlo ir. Yo no podía. No aún. Así que hice lo impensable, transferí a Leo a otro hospital usando mis ahorros y un préstamo. Me mudé cerca del hospital, aprendí a limpiar su cuerpo, a moverlo para que no tuviera úlceras, a hablarle cada día como si pudiera escucharme. Dejé mi trabajo para atenderlo. Viví de trabajos por internet y donaciones de algunos amigos. Mis padres me bloquearon de todas partes. Me acusaron de robarle la vida a Leo, y luego, un milagro, 8 meses después, Leo movió un dedo. Luego los párpados. Luego balbuceó mi nombre. El médico lloró. Yo también. Grabé su voz cuando dijo por primera vez, apenas audible, gracias por no rendirte. Leo no es el mismo de antes. Tiene dificultades para hablar, necesita fisioterapia diaria y tiene lagunas mentales. Pero está vivo. Sonríe. Me toma la mano. Llora cuando escucha música. Poco a poco, vuelve, y mis padres. Cuando se enteraron, no sabían cómo reaccionar. Aparecieron en el hospital como si nada, diciendo que siempre habían creído en él, que yo los había malinterpretado. Leo, en su estado confuso, los recibió con lágrimas, sin saber todo lo que dijeron cuando estaba en coma. Ahora me piden que los perdone. Que los invite a mi casa. Que los deje reconstruir lo perdido, pero no puedo. No todavía. Toda mi familia me odia por crear división y por aferrarme al rencor. Dicen que ahora que Leo está mejor, debería dejar el pasado atrás, pero no puedo olvidar cómo quisieron rendirse. Cómo me dejaron solo. Cómo me trataron como loco por creer que mi hermano volvería. No sé si hice lo correcto. Pero cuando Leo me sonríe, sé que lo volvería a hacer 1000 veces más. Mi hermano despertó del coma. Ahora toda mi familia quiere volver. Pero él empieza a recordar. Hola de nuevo, Reddit. No esperaba que tanta gente leyera lo que escribí. Gracias a quienes me apoyaron. Leer sus mensajes me ayudó más de lo que puedo explicar. Han pasado casi 3 meses desde que Leo despertó. Y todo ha cambiado. Otra vez, al principio, Leo no recordaba mucho de los días previos al accidente. Ni tampoco lo que pasó mientras estaba en coma, por supuesto. Lo único que sabía era que yo había estado ahí todo el tiempo. Y que nuestros padres. No, ellos trataron de volver a entrar en su vida como si nada hubiera pasado. Llevaban regalos, flores, hablaban con los médicos. Mi madre hasta contrató a un fotógrafo para documentar su milagrosa recuperación, como si fuera parte de una campaña publicitaria. Leo, con su mente aún frágil, parecía feliz de verlos. Pero yo sabía que no estaban ahí por amor. Era culpa, o peor aún, era imagen. Durante las primeras semanas, no dije nada. No quería estresarlo. Pero poco a poco, Leo empezó a preguntar cosas. ¿Por qué papá ya no me visitaba cuando estaba dormido? ¿Por qué tú dejaste tu vida por mí? ¿Por qué mi novia, su exnovia, Sofía, no vino nunca? Y la peor de todas, ¿alguna vez pensaron en desconectarme? Le mentí. La primera vez, sí. Le dije que fue una confusión. Que los médicos eran muy pesimistas y que la familia se asustó. Pero entonces, un día, Leo encontró algo. Había dejado mi laptop abierta. En ella tenía documentos, grabaciones de las reuniones con los médicos, correos que mis padres me enviaron cuando intentaron convencerme de firmar los papeles para desconectarlo. Lo leyó todo. No me dijo nada ese día, pero al día siguiente, me despertó llorando.
Me dijo que se sentía como si su vida no les importara. Que no podía creer que solo yo hubiera creído en él. Que ya no sabía si quería volver a ver a nuestros padres. Estaba devastado. Y yo no supe qué hacer. Desde entonces, Leo ha cambiado. Está más callado. Ya no quiere ver a mamá ni a papá. Les pidió que dejaran de ir al hospital. Mandó bloquear sus números. Ellos, por supuesto, me culpan. Dicen que llené su cabeza de mentiras, pero fueron sus palabras, no las mías. Sofía, su exnovia, también trató de aparecer mágicamente después de su recuperación. Fingió que había estado esperando noticias. Pero Leo le pidió que se fuera sin decir una palabra. Supo, de alguna forma, que lo había abandonado en el peor momento, y ahora. Aquí estamos. Leo camina con ayuda. Puede escribir con cierta torpeza. Está aprendiendo a usar su voz otra vez. A veces tiene pesadillas. O se queda mirando al vacío, preguntándose por qué casi lo desconectan. Yo trato de sonreír. Cocino para él. Le pongo sus canciones favoritas, Fleetwood Mac, The Beatles, Enanitos Verdes. Aún los ama. Lo acompaño a cada sesión de terapia, y cada noche, antes de dormir, me dice: gracias por no dejarme morir. Yo ya no tengo familia, pero tengo a mi hermano. Y eso es suficiente. Mis padres intentaron demandarme por lavarle el cerebro a mi hermano. Pero lo que Leo reveló los destruyó. Hola, Reddit. Otra actualización. Y esta. Es difícil de escribir. Desde la última vez, Leo y yo hemos estado viviendo juntos en un pequeño apartamento adaptado a sus necesidades. Él ha progresado mucho. Ya puede caminar sin bastón por ratos cortos, y su voz ha mejorado. Sigue en terapia, pero su mente está más clara que nunca, y con esa claridad vinieron los recuerdos. Hace unas semanas, después de una sesión de terapia, Leo me pidió hablar. Se notaba nervioso. Me senté a su lado, y me dijo: empiezo a recordar cosas. Justo antes del accidente, se quedó en silencio. Respiró hondo. Papá me llamó esa noche. Discutimos. Quería que firmara algo. Algo sobre la empresa. Yo me negué. Dije que no iba a encubrir lo que hizo. Me amenazó. Me quedé helado. Leo nunca me había contado nada de eso. Pero empezó a reconstruir lo que había pasado. Resulta que unas semanas antes del accidente, mi padre, un empresario con varios negocios turbios, había falsificado unos documentos, y necesitaba que Leo firmara como testigo. Leo, con principios más firmes de lo que cualquiera imaginaba, se negó. La discusión fue tan intensa que Leo se fue a vivir unos días con un amigo. Esa noche, después de recibir una segunda llamada de mi padre llena de amenazas, Leo decidió ir a confrontarlo en persona. Nunca llegó. El accidente ocurrió en el camino. Ahora Leo no cree que el accidente haya sido casual, yo tampoco. Y aquí es donde se pone más retorcido. Después de enterarse de que Leo había bloqueado todo contacto con ellos, mis padres nos mandaron una carta ilegal. Me acusaban de manipularlo, de influenciar su estado mental, y de aprovecharme de su recuperación para aislarlo de su familia. Decían que querían protegerlo de mí. Intentaron declararlo incapaz para que volvieran a tener poder legal sobre él, pero no contaban con que Leo había grabado cada una de sus conversaciones recientes, y que había encontrado correos antiguos en su cuenta que probaban lo que su padre había hecho con los documentos falsificados. Los llevamos a juicio. No solo Leo se defendió con fuerza, sino que contraatacó. Su testimonio, las grabaciones y los correos pusieron a mi padre contra las cuerdas. El juez no solo desestimó su demanda, sino que ordenó una investigación criminal por fraude y corrupción. Mi madre, como siempre, trató de presentarse como víctima. Yo solo quería a mis hijos de vuelta, decía entre lágrimas. Pero Leo, mirándola a los ojos, le dijo: entonces no deberías haberme dejado morir. No sé si fue por el impacto emocional, pero desde ese día mi madre ya no volvió a llamarnos. Mi padre está en proceso judicial. Algunos medios comenzaron a hablar del caso, y Leo está empezando a vivir. De verdad, estamos planeando mudarnos a otro país, lejos de todo. Un lugar donde nadie sepa lo que pasó, donde pueda escribir su historia literalmente. Está escribiendo un libro sobre su coma, y yo pueda volver a estudiar, ahora que las cosas están más tranquilas. A veces me pregunta si hice bien en luchar por él. Siempre le digo la verdad. No te salvé. Solo te di tiempo para salvarte tú solo. Y él sonríe. Esa sonrisa es mi redención. El juicio terminó. Leo publicó su libro. Pero lo que pasó en la presentación me rompió por completo. Hola, Reddit. Esta será la última vez que escriba sobre esto. Lo prometo. Han pasado 6 meses desde el juicio. Mi padre fue condenado a 7 años por falsificación de documentos, intento de fraude empresarial y obstrucción a la justicia. Sus abogados intentaron negociar, pero las pruebas eran demasiado claras. Las grabaciones de Leo,
Los correos, y los testimonios de antiguos empleados fueron más de lo que podía resistir. Mi madre nunca volvió a hablar con nosotros. No fue al juicio. No escribió. No llamó. No sé si siente vergüenza, odio o simplemente indiferencia. Leo no habla de ella. Ni bien ni mal. La borró de su mente, y yo sigo a su lado. Siempre a su lado. Leo escribió su libro. Lo tituló, Mientras dormías. Es una mezcla de memorias, reflexiones y pasajes reconstruidos desde su estado de coma. Describe cómo se sentía atrapado en una oscuridad donde solo la voz de su hermano lo mantenía vivo. Su historia tocó algo profundo en mucha gente. El libro se convirtió en un éxito silencioso, modesto, pero poderoso, y entonces llegó el día de la presentación oficial. Era en una pequeña librería independiente. Íntima. Acogedora. Había unas 40 personas. Amigos, lectores, terapeutas, incluso algunos periodistas. Yo estaba en segunda fila. Leo estaba sentado en una silla especial frente a todos, con el micrófono en mano. Le temblaban las manos, pero su voz. Su voz estaba más fuerte que nunca. Escribí este libro para entender qué pasó, pero también para agradecerle a la única persona que no me soltó cuando todos lo hicieron. Y entonces me miró mi hermano. El único que escuchó mi silencio. Todos aplaudieron. Yo traté de no llorar. Fallé miserablemente, pero entonces pasó algo que ninguno esperábamos. Una mujer, al fondo, se levantó. Era mi madre. Vestía de negro. Maquillaje casi inexistente. Se le notaban los años que el juicio, el escándalo y su propia conciencia le habían dejado encima. Nadie sabía qué hacía ahí. Leo se quedó helado, yo también. Ella se acercó lentamente al frente. Los organizadores intentaron detenerla, pero Leo, con voz baja, dijo, déjenla. Ella se paró frente a él. Lo miró como si no supiera cómo empezar. Y entonces, dijo algo que jamás esperé escuchar de su boca, no vine a pedir perdón. Porque no lo merezco, vine a decirte que sobreviviste. A pesar de mí. Y eso te hace más fuerte que cualquiera de nosotros. Leo no respondió. Solo asintió con un leve movimiento. Ella se fue. Sin pedir aplausos. Sin drama. Simplemente. Se fue. Esa noche, Leo no habló del tema. Pero cuando nos fuimos a dormir, antes de apagar la luz, me dijo, ¿crees que la gente puede cambiar? Y yo le respondí, no lo sé. Pero tú les estás enseñando cómo. Hoy vivimos lejos. Una ciudad nueva. Nadie nos señala en la calle. Leo da charlas en universidades. Yo volví a estudiar psicología. Ayudamos a otros hermanos a no rendirse, y cada noche, antes de dormir, me siento en la misma silla junto a su cama, por costumbre. Ya no me necesita ahí, pero yo todavía necesito recordarme que lo logramos. Gracias, Reddit.